la patria sobre la opinión. Celebre dentro del plazo, el caso prorrogaba hasta los 15 días. Ese era el número que Hasta por. Bueno, sí, hasta por, puede ser menos en realidad. Ya se lo van a al final. Ya. La secretaria, por favor, de lectura de la cuenta. Me van a disculpar un poquito, diputado o diputada, estoy medio difónico. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual informa que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la Comisión hasta el día 14 de enero próximo. Oficio de la Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, mediante el cual responde que es imposible remitir las memorias de los cálculos que permitieron la elaboración de las diversas tablas del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Quintero y Puchuncaví, porque estas estimaciones se realizaron con un modelo elaborado mediante software Alintica, que no corresponde a una planilla de cálculo simple. Sin embargo, detalla referencias bibliográficas mediante las cuales se puede hacer la trazabilidad de las evaluaciones económicas del aludido plan. Oficio de la señora Eliana Olmos, alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Puchuncaví, mediante el cual remite la contestación del cuestionario solicitado por esta comisión. Oficio de la señora Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy en atención a que el estado vigente e incipiente de la causal relacionado con el trasvasije de petróleos proveniente de Irán en los terminales de NAP Quintero y Talcahuano está recién comenzando. Asimismo, se presente la prohibición legal establecida en el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Asimismo, menciona la prohibición que afecta a los fiscales en cuanto a emitir opinión en causas que se encuentren a su cargo. Correo electrónico del diputado señor Pablo Cast, mediante el cual solicita, se invita a la Comisión a la Superintendencia de Medio Ambiente o algún experto del Ministerio del Medio Ambiente para que se refiera a las acciones que han tenido como entidad en relación a la investigación por el presunto vínculo entre el episodio de contaminación de Talcahuano y la crisis ambiental vivida en Quintero y Puchuncaví. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Algunas observaciones, diputados o diputadas, a la cuenta? ¿Cómo está, diputado Verdecí? Bueno, tenemos dos invitadas para esta comisión. Está la señora Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental, y el gerente general de NAP, que entiendo no va a asistir a esta comisión, sino que asiste Gabriel Méndez, Cristian Muga, Juan Domingo Acosta y Pedro Echeverría, quienes son representantes legales, representantes legales de la compañía. Bueno, partamos con Alejandra Donoso. Por favor, Alejandra, tienes 10-15 minutos para exponer en consideración al objeto de esta sesión, de esta comisión, zona de sacrificio y lo que sucedió particularmente en Quintero y Puchuncaví. Así que adelante, por favor, Alejandra. Gracias, diputado. Buenas tardes. Efectivamente, soy directora ejecutiva de la organización Defensoría Ambiental, que es una ONG que se dedica a acompañar a comunidades en conflictos socioambientales en sus propios territorios, y una de las comunidades con las cuales trabajamos desde hace bastante tiempo es la comunidad que habita las comunas de Quintero y Puchuncaví. En esta oportunidad, considerando que esta comisión investigadora se creó para analizar la situación de contaminación que se vive no solamente en Quintero y Puchuncaví, sino también en otras lamentablemente denominadas zonas de sacrificio, y considerando además que ya han recibido bastantes personas que han comunicado sobre sus situaciones, en particular es que me gustaría referirme al concepto de zonas de sacrificio, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus consecuencias y cuál es el deber del Estado, en definitiva, ante la prevención que podría existir y también lo que se puede hacer una vez que existen estas lamentables zonas de sacrificio. En primer lugar, mencionar
que el concepto de zonas de sacrificio no es un concepto jurídico, no es un concepto que esté en algún instrumento en el ordenamiento jurídico, no hay una ley que defina lo que es una zona de sacrificio, no hay una declaratoria de zona de sacrificio, lo que sí hay son declaratorias de zonas declaradas latentes o saturadas para ciertos contaminantes, no para todos, no para cualquiera, solamente para los que están normados en las normas de calidad. Y lo que ocurre en las zonas de sacrificio es que están vinculadas a una situación de injusticia ambiental. El concepto surgió en la década de los 70 en Estados Unidos a propósito de que se ponían, institucionalmente se decidía por parte del Estado poner los vertederos en las comunidades afrodescendientes. Donde habitan las comunidades afrodescendientes se decide poner los vertederos y eso implica sacrificar a una parte de la población. Eso a lo largo del tiempo ha ido mutando y en Chile ocurrió un hito el año 2014 donde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos en su informe anual reconoció la existencia de al menos 5 zonas de sacrificio, una de las cuales, por cierto, es la de Quintero y Puchuncaví, pero también reconoce otras como Coronel, Tocopilla, Huasco, Mejillones. Si bien es simbólico y es interesante que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos se haya referido a este concepto, más importante y más relevante aún es el concepto que se auto-otorgaron las comunidades que viven en zonas de sacrificio. El año 2014 ellos se reunieron y se autodefinieron como, comillas, aquellos territorios de asentamiento urbano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. O sea, asentamientos humanos devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Hoy día diríamos también derechos humanos, no solamente derechos fundamentales que son los reconocidos en la Constitución, principalmente derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, podríamos incorporar el derecho al agua, etcétera. En estos territorios, el daño ambiental, dicen las propias comunidades, ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades. Es importante tener esto en el foco, en la mira, porque de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de zonas de sacrificio. Son las propias comunidades las que advierten que están siendo sacrificadas por un mal manejo a nivel estatal. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que explica que existan zonas de sacrificio? Hemos hecho un análisis, un diagnóstico no tan profundo. Sería bueno que a partir de las conclusiones que pueda sacar esta comisión investigadora podamos encontrar elementos que nos permitan profundizar y detallar y precisar más en estas causas, pero principalmente tenemos una regulación deficiente, que me voy a extender un poco en la próxima lámina, ausencia de límites al crecimiento económico, desprotección absoluta de los bienes jurídicos, medio ambiente y salud de las personas, además de un diseño normativo a estas alturas y en este contexto que resulta obsoleto. Respecto del primer punto, no es ningún misterio, aunque no está de más mencionarlo, que tenemos dos universos normativos. Tenemos un universo pequeño de elementos contaminantes que están escuálidamente regulados. Y la palabra no es azarosa. Los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud en Chile no son respetados. En Chile, por ejemplo, en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví tenemos 5 elementos, 5 contaminantes regulados. 2 de ellos son un diámetro de una partícula. O sea, tenemos material particulado grueso, que es una partícula que mide 10 micrones. Sin que tengamos regulación sobre qué es lo que contiene esta partícula que mide 10 micrones. Material particulado fino, que mide 2,5, lo mismo. 2 compuestos, que son el anhídrido sulfuroso y el dióxido de azufre, además del ozono. Son contaminantes que son precursores de otros contaminantes, por lo tanto han sido regulados. El plan de descontaminación vigente hoy día data del año 1992, por lo tanto la normativa data de esa fecha y los estándares son los que correspondían a esa fecha. Entonces tenemos un primer problema en cuanto a la normativa existente. Y un segundo gran problema que, porque el primero lo opaca, no se ha hablado lo suficiente de él, pero tenemos un gran número de contaminantes que no está regulado.
O sea, tenemos idea de más o menos qué es lo que registran las industrias que están obligadas por ley respecto del material particulado grueso fino, el SO2, el NOx, pero tenemos un universo gigantesco de contaminantes que no están regulados. En Chile no tenemos norma de calidad del aire para el arsénico, para el cadmio, para el plomo, para el zinc, para el cobre, que son contaminantes que están presentes en los territorios que han sido sacrificados ambientalmente, que sabemos, la literatura científica está de acuerdo en cuáles son los efectos que eso tiene en la salud de las personas. Sin embargo, al no estar regulados los contaminantes, las industrias que los emiten no están obligadas a reportar ni siquiera una cantidad, ni siquiera una apreciación, porque como no está la ley, nadie los obliga a reportar, y como nadie los obliga a reportar, no sabemos en concreto cuánto porcentaje de arsénico, por ejemplo, tenemos en el aire, cuánto porcentaje de cadmio, etcétera. Por lo tanto, tenemos una situación peligrosísima, el riesgo es gigantesco. Lamentablemente, la situación que ha ocurrido desde el 21 de agosto en adelante en la bahía de Quintero Puchuncaví, a mí no me sorprende. Cualquier persona que haya estado trabajando previamente en esta zona sabe y sabía que esto podía ocurrir, porque lo que tenemos ahí es un cóctel de contaminantes absolutamente desregulado, cuyas consecuencias son absolutamente desconocidas, porque no sabemos cuáles son los efectos sinérgicos que tienen estos contaminantes uno al lado del otro, menos en condiciones climáticas que no sabemos cómo se comportan. Ese es el motivo por el cual tengamos, dentro de la cifra oficial, ya a estas alturas más de 2.000 personas envenenadas por respirar, sin que los médicos sepan cuál es el tratamiento adecuado, porque no sabemos hasta el día de hoy si esa gente está contaminada solamente con anhídrido sulfuroso o con anhídrido sulfuroso y arsénico o con plomo o con etcétera. No sabemos si la respuesta que está sucediendo hoy día en la salud de las personas es fruto de los últimos 50 años de desregulación y de contaminación y de respirar veneno, o se debe exclusivamente a un pic que ha ocurrido el último tiempo. Eso es preocupante porque vemos que se ha privilegiado un crecimiento económico desmedido por sobre la protección de los bienes jurídicos más importantes, que son la vida, la salud de las personas y el medio ambiente como entorno en el cual se pueden desarrollar esos derechos, no solamente fundamentales, insisto, también derechos humanos. Lo anterior se puede observar en esta lámina, que me imagino que la han visto ya bastantes veces. Esta lámina, por cierto, está extraída de la comisión investigadora que se creó en esta Cámara de Diputados el año 2011 a propósito de la situación de contaminación que ocurrió en la Escuela de la Greda. Las conclusiones de esa comisión investigadora son bien contundentes. Hablan de responsabilidad del Estado, hablan de abandono del Estado para con esta población. Sin embargo, no hay acciones concretas en respuesta a lo que allí ocurrió, salvo que se corrió la escuela a la greda, no la fuente contaminante. Se corrió a los niños y a las niñas 1,5 kilómetros más lejos de la contaminación. La contaminación viaja bastante más de 1,5 kilómetros. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una aprobación desmedida de proyectos contaminantes sin tener ningún reparo por cuáles son los contaminantes que están introduciendo en la atmósfera, por hablar solamente de la atmósfera, porque aquí nos estamos enfocando principalmente en ese elemento del medio ambiente. La contaminación que llega a la atmósfera luego precipita hacia el mar, hacia el suelo, hacia las napas subterráneas y finalmente es respirada por toda la comunidad, en todos los ámbitos. Los techos de las casas de las personas tienen carbón contaminado con metales pesados y eso lo respiran todos los días. Lo mismo pasa en los colegios, lo mismo pasa en los centros de salud. La situación que allí ocurre es dramática en ese sentido, en el sentido del desconocimiento y del no saber cómo abordar la situación. ¿Por qué ocurre eso? Entre otros motivos, por esto. Porque se ha privilegiado un crecimiento desmedido en un contexto de desconocimiento de cuáles son las consecuencias de ese crecimiento. Y eso, por cierto, me imagino que esa lámina también la han visto, esa foto bien dramática, donde la verdad es que la posibilidad que tienen las personas de vivir una vida normal no existe y solamente se puede dar en un contexto de gases contaminantes permanentes, ¿sí?
Finalmente, se perdió la última parte del texto, pero hablamos de un diseño normativo obsoleto. Hablábamos de una desprotección del bien jurídico medio ambiente por privilegiar otros bienes jurídicos que son dignos de proteger también. Aquí no estoy hablando de que no haya que favorecer el desarrollo económico en la medida en que éste sea acorde y respetuoso de los derechos de las personas. Participación ciudadana, la verdad, o sea, hablando de justicia ambiental, una de las vertientes de la justicia ambiental es la justicia participativa, junto con la justicia distributiva, por cierto, pero en términos de participación ciudadana nos hemos contado un cuento muy bonito sobre el derecho a participar que tiene la ciudadanía, cuando en verdad lo que se ha hecho es que los proyectos se aprueban por la vía, en el mejor de los casos, de las declaraciones de impacto ambiental, donde la participación ciudadana es facultativa para el servicio de evaluación ambiental, no es obligatoria. Y en la mayoría de los casos, y esto pasa muy desapercibido, se hacen por la vía de las pertinencias, que son documentos que las empresas envían al servicio de evaluación ambiental preguntando si es que, dado que van a modificar o ampliar un proyecto de la manera en que ellos mismos plantean, y señalan además que no va a haber impactos ambientales, entonces le pregunta al SEA si tiene o no tiene que ingresar a evaluación. Y el SEA, con esos antecedentes, claramente, sin hacer una revisión más profunda, dice, sí, yo creo que no tiene que pasar por evaluación ambiental. Y lo que tenemos hoy día es un universo gigantesco de modificaciones, ampliaciones de los distintos proyectos, de las distintas industrias que están ahí en el complejo industrial y en los distintos complejos industriales, sin que sepamos cuál es el detalle de esas industrias. No sabemos si es que el precipitador electroestático que se instaló en la termoeléctrica X efectivamente tiene la tecnología suficiente para abatir las emisiones que dice que es capaz de abatir en un contexto, insisto, de sinergia de contaminantes, sinergia y acumulación de contaminantes. Esta lámina yo la tenía guardada desde antes, pero me pareció relevante traerla a colación porque esto es antes de la crisis ambiental del 21 de agosto en adelante y desde enero del año 2018. En menos de 8 meses tuvimos 2 derrames de petróleo, 8 episodios de contaminación, 25 varamientos de carbón y 26 pics de dióxido de azufre, antes de la situación de crisis que se vivió desde el 21 de agosto en adelante. Eso nos debería hablar sobre lo que está mal, ¿no? O sea, esto no debería ocurrir en ninguna parte del país. Sin embargo, se ha decidido sacrificar a una parte de la población y que sea posible que existan estas cifras. Luego, bueno, hay afectaciones, insisto, no solamente a los derechos fundamentales, sino también a los derechos humanos, principalmente el trinomio de vida, salud y medio ambiente sano, vida como vida e integridad física y psíquica, salud no solamente como ausencia de enfermedad, sino como salud digna, vida digna, que solamente se puede dar en un contexto de un medio ambiente sano. Eso no existe en las zonas de sacrificio. Tampoco existe derecho al acceso al agua. Como decía, los elementos contaminantes que se arrojan a la atmósfera finalmente precipitan, llegan a la napa subterránea. Ahí hay muchas familias que viven en situaciones precarias que se alimentan exclusivamente de agua de pozo, contaminada con metales pesados. Gente que se ha muerto de cáncer, familias completas que han tenido enfermedades asociadas a los metales pesados. O sea, tenemos problemas de disponibilidad de agua, por cierto, y también tenemos problemas de calidad del agua. Y eso es algo que no podemos desconocer y es un problema fundamental. O sea, en Chile hay gente que se envenena por tomar agua. En Chile hay gente que se envenena por respirar. Eso no puede suceder, ¿sí? ¿Para qué decir derecho a la vivienda, a la educación, a la niñez, a la cultura? La gente no puede desarrollar su vida de manera digna. Y ese es un problema del cual como Estado tenemos que hacernos cargo. Y el Poder Legislativo, por cierto, tiene bastante que decir al respecto.
Dentro de los grupos afectados, y esto lo menciono muy rápidamente, hay distintos grupos que tienen afectaciones bien específicas. Los niños, niñas y adolescentes, por cierto. Las mujeres gestantes que mientras respiran malforman a sus hijos y a sus hijas en gestación. Los enfermos crónicos, para qué decir, trabajadores que viven, o sea, que trabajan en los centros industriales contaminantes y, bueno, las mujeres que finalmente los conflictos socioambientales somos las más afectadas por cómo se da la vida en la situación. Eso que se ve ahí, yo no sé, me imagino que más de alguien aquí conocerá la zona de Quintero Puchuncaví. Eso está frente a la playa, la gente se baña ahí. Esta termoeléctrica, que es Campiche, la última de AESGENER, se aprobó el año 2010 en contra de una decisión de la Corte Suprema, en contra de una decisión de la Contraloría General de la República, y para hacerlo, el día 31 de diciembre de ese año, se modificó el Plano Regulador Intercomunal, para que esa zona, que era de amortiguación, pudiese soportar la construcción de esta termoeléctrica Campiche, que funciona en base a carbón. El 2010 seguimos trabajando con el carbón. El año pasado se aprobó el muelle multipropósito de Oxiquim, que pretende dragar la bahía, o sea, remover todos los metales pesados que están en el fondo marino, que pueden llegar y que por el comportamiento de los océanos van a llegar a la zona de surgencia. Entonces, la verdad es que, insisto, estamos privilegiando el desarrollo económico, un crecimiento que, insisto, per se no está mal. Está mal cuando es desmedido y cuando se hace a costa de la vida y de la salud de las personas. Finalmente, pensando en cuáles son los principales problemas que se dan desde el punto de vista jurídico, porque aquí abro un pequeño paréntesis, esta situación ha sido demandada ante los tribunales ambientales. El Tribunal Ambiental de Santiago hoy día tiene una causa patrocinada por esta abogada en favor de la comunidad de Quintero y Puchuncaví, y es una demanda por daño ambiental que se presenta en contra del Estado, por cierto, la figura del Ministerio del Medio Ambiente, y en contra de cada una de las empresas que forman parte del complejo industrial, que ya es una tarea titánica. Pero no puede ser de otra manera porque el ordenamiento jurídico no nos da otras herramientas. No nos permite revisar las resoluciones de calificación o las industrias que son previas a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. No nos permite, no tenemos ninguna posibilidad como sociedad civil de escudriñar el detalle del funcionamiento de cada uno de las componentes, de cada una de las industrias, de cada una de las empresas que están allí. No hay manera. Por lo tanto, es un problema que se le entrega al Tribunal Ambiental como un llamado de emergencia para que se haga cargo de esta situación. Pero ahí tenemos un montón de problemas. Esta situación data de 1962. Como decía al principio, el ordenamiento jurídico, la normativa es muy laxa. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la ley se cumple. Las empresas cumplen con lo que la ley les permite emitir. Hay causalidad múltiple, por cierto, el daño es significativo, por cierto, además de acumulativo y sinérgico, y tenemos un problema grave de institucionalidad ambiental que tiene que ver con el estándar probatorio. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Son las personas afectadas las que tienen que probar que están siendo afectadas, y no simplemente mencionarlo para que sean las industrias las que digan, no, mire, tranquila, porque mi industria cumple estos estándares. Se le entrega una carga probatoria desmedida e injusta a la comunidad con un estándar que, por lo demás, para los tribunales ambientales es muy elevado. Entonces, la verdad es que, y con esto termino, el problema que tenemos en las zonas de sacrificio, en las zonas declaradas latentes o saturadas y en general en el diseño ambiental, del ordenamiento jurídico ambiental, es grandísimo. O sea, tenemos un desafío entre manos gigantesco. Las herramientas están para poder abordarlo. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico, como ha sido diseñado, nos obliga a ser bastante creativas y creativos para poder abordarlo. Pero no se puede desconocer que la situación que viven
las personas que habitan estas zonas denominadas de sacrificio es de una vulneración a los derechos humanos que no debería existir en Chile ni en ninguna parte del mundo, menos para un país que se supone que cumple con estándares de desarrollo y forma parte de los países que tienen los más altos índices de desarrollo humano. Por lo tanto, me parece muy positiva la existencia de esta comisión investigadora y espero que sea útil para poder definir cuáles son las distintas vulneraciones y cuáles son las maneras que tenemos de enfrentar esta situación. Porque si no nos enfrentamos a esta situación como corresponde, la verdad es que se va a seguir muriendo la gente y en 50 o en 5 o en 1 o en 2 meses más no van a ser 2.000 personas envenenadas, sino 5.000, o no van a ser envenenadas, sino que van a ser muertas. Y eso es algo con lo que no podemos cargar como Estado. Hay que hacer algo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Diputados, diputadas, preguntas, acotaciones. Tengo una pregunta relativa tú hablaste de participación ciudadana como parte de la justicia ambiental, a las reformas sobre la 19.300, que hoy día están en Comisión de Medio Ambiente. ¿Cómo eso dialoga con la existencia finalmente de estos parques industriales sobredimensionados, por un lado, pero además por la laxitud de la norma ambiental? Porque, claro, dictar nuevas normas de calidad es competencia exclusiva del presidente, del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo, en virtud de la 19.300, podríamos articular un mecanismo para que efectivamente ese tipo de normativa, colocándome del lado del Congreso, del lado de los parlamentarios, digamos, podría robustecer una institucionalidad que tienda a evitar este tipo de situaciones en el futuro? Porque esto sabemos que es un problema de Estado que no se va a solucionar de un momento a otro y que tenemos que, al menos en las conclusiones, nosotros señalar, ya mira, este es el horizonte al cual hoy día Chile debe aspirar y dar un salto en este contexto también de cambio climático que es inédito. Eso. Diputados, diputadas. Diputado Verdes. Perdón. Gracias, presidente, por su intermedio, saludarla. Cuando comienza el crecimiento de Chile en los años 90, no antes, ahí tenemos algunas diferencias, hay efectivamente una laxitud ambiental, una situación de flexibilidad laboral y otras que permitieron el desarrollo de la industria. Y siempre ha habido temor del Ejecutivo de imponer normas ambientales que frenen el desarrollo. En el fondo, la gran paura que hay es el de tener malas cifras económicas si es que nos ponemos muy pesados en lo ambiental. Esa es la verdad de la milanesa, por lo menos, y a lo mejor si los intendentes también, el intendente aprueba, ¿no es cierto?, un muelle porque está presionado porque tiene que haber crecimiento. Sin embargo, en la experiencia internacional se demuestra de que sí es posible que haya crecimiento y control. Y el ejemplo más notable ha sido China, que quien era el más contaminador ahora aparece punteando la descontaminación. Entonces, ¿ustedes tienen alguna relación entre el costo económico que significa el hacer una nueva ley ambiental realmente con criterios óptimos? O sea, porque la verdad es que cuando uno habla con el Ejecutivo, uno sabe que al Ejecutivo está pensando en el ministro de Hacienda cuando uno le dice apretemos la ley ambiental. ¿Ustedes tienen alguna impresión, alguna relación respecto a los beneficios económicos? Porque, por otra parte, ahora el comercio mundial está exigiendo la producción limpia. Entonces, da la impresión de que hoy día es el momento como para presionar y hacer un cambio estructural en todas las industrias que están contaminando en este momento. Gracias, diputado Verdes. Adelante, Alejandra. Gracias. En primer lugar,
Voy a ir de atrás para adelante porque creo que su pregunta es más amplia. A ver, cifras concretas sobre análisis económico de dictación o elaboración de normas no tengo, pero sí existe, efectivamente usted hablaba del caso de China, uno de los casos emblemáticos que hemos mirado a la hora de abordar o intentar abordar la situación de Quintero y Puchuncaví es el caso de Japón. En Japón había una bahía, que en este momento no recuerdo su nombre porque es en idioma japonés que no manejo, que era conocida como la bahía de la desesperación. Era una bahía altamente contaminada donde no podía haber vida, no podía. Y el Estado, junto con los privados, elaboraron un plan en miras a conseguir mayores incentivos a la inversión económica extranjera. Y hoy día esa bahía es un ejemplo de sustentabilidad. Después de que era una bahía de la muerte se llamaba. Después de que era la bahía de la muerte, hoy día es la bahía de la sustentabilidad. Existen experiencias, lo que falta es la voluntad, ¿sí? Concuerdo plenamente en que estamos en un muy buen momento para empezar a buscar soluciones a estos temas, precisamente porque estamos en un contexto de cambio climático. Lo que está pasando con el cambio de la temperatura es algo que, si bien últimamente ha habido voces que lo han puesto en duda, la comunidad científica está toda de acuerdo en que si no hacemos algo hoy día no vamos a durar mucho tiempo más. Por lo tanto, sería una decisión inteligente del Estado poder regular la institucionalidad ambiental como herramienta para resguardar el bien jurídico medio ambiente. Chile es un país netamente o principalmente extractivista. Principalmente lo que hacemos es exportar materias primas, recursos naturales, denominados recursos naturales, sin preguntarle a las comunidades que han cuidado esos recursos naturales históricamente. Hoy día llega una central hidroeléctrica, por ejemplo, con su proyecto a evaluación ambiental, se instala al lado de una comunidad, la comunidad quizá puede tener derecho a participar ciudadanamente, le pedirán su opinión, la opinión no es vinculante, por cierto, y el proyecto finalmente se ejecuta y nos quedamos sin esa agua. ¿Sí? También nos quedamos sin ese bosque, también nos quedamos sin todo ese ecosistema que, no sé, fue inundado por una represa. Eso que sucede el día de hoy es pan para hoy día, hambre para mañana, diría mi abuelita, y es algo muy poco inteligente que está haciendo este país. Este país está hipotecando la única riqueza que tiene para continuar con una obsesión por un Producto Interno Bruto que no sabemos qué cosa refleja, porque si bien hay un Producto Interno Bruto y una cifra, lo que esconde esa cifra son las vulneraciones a los derechos humanos de las personas que habitan los territorios donde se ha decidido extraer los recursos naturales. Por lo tanto, yo concuerdo plenamente en que es una decisión estratégica de parte del Estado poder regular de buena manera esos recursos, no solamente desde el punto de vista ambiental y humano y de derechos, sino también digo desde el punto de vista económico. Chile podría ser una potencia económica si es que resguardara debidamente sus recursos naturales. Si no, pasado mañana se van a acabar los recursos naturales y se va a acabar Chile. Y no va a haber mucho más que hacer. Es ahora. Y el cambio climático puede ser un empujoncito. Respecto de la pregunta del diputado Ibáñez, hay un vínculo necesario entre sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental preferido de la institucionalidad ambiental, zonas de sacrificio y laxitud de las normas. Yo también hago clases en la universidad y a mis alumnos siempre les digo, aunque sea ridículo decir que el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos que detenernos a decir que es un sistema de evaluación de impactos ambientales y no de aprobación de proyectos. Lo que ocurre hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental es que se establece una vara y de aquí para acá sí y de aquí para acá no, sin determinar cuál es este límite de lo aceptable, ¿sí? Hoy día es un checklist
más o menos lo que ocurre con la evaluación de los proyectos. Porque efectivamente se ha considerado que el sistema de evaluación de impacto ambiental, más allá de ser una herramienta que nos permita decidir qué hacer en los distintos territorios, ha sido la puerta de entrada a la inversión extranjera o a la inversión nacional. Y eso es así. Y no está mal a priori que así sea. El tema es que si así va a ser, entonces seamos sinceros, seamos honestos y digamos que el sistema de evaluación de impacto ambiental debería estar bajo el alero del Ministerio de Economía y no del Ministerio de Medio Ambiente. Porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene como función principal y única el resguardo y la protección del medio ambiente, por mandato constitucional y por mandato internacional de los tratados internacionales que ha firmado Chile, por cierto. Entonces, hay un vicio, digamos, una interferencia en cómo se ha ido interpretando y en cómo se ha ido utilizando el sistema de evaluación de impacto ambiental. El ejemplo que mencionaba delante de las pertinencias, de cómo se modifican los proyectos por la vía de las pertinencias, ahí claramente se muestra que lo que está en juego es cumplir lo que dice el servicio. Pero el servicio no sabe qué es lo que está diciendo. El servicio no entra a analizar si aquí efectivamente se van o no a producir los impactos y si esos impactos son o no son tolerables y cuáles son las medidas de mitigación, reparación o compensación idóneas, adecuadas para esa situación. Y eso ha traído como consecuencia que existan zonas de sacrificio. Uno de los principales problemas que existe, y ya pensando en las soluciones, el primer problema que tenemos es de información. Como decía, no sabemos con qué se está envenenando la gente, no sabemos qué es lo que está respirando la gente. Y no sabemos porque tenemos industrias que datan de 1962, desde ahí hasta 1997, que fue cuando se puso en ejecución el sistema de evaluación de impacto ambiental. Posteriormente, desde 1997 hasta el 2013, no tuvimos tribunales ambientales, por lo tanto, quienes resolvían estas situaciones eran las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema por la vía de los recursos de protección, que no es la vía idónea en la totalidad de los casos, solo lo es cuando hay un riesgo, cuando la situación amerita la cautela que implica una acción de protección. Y finalmente lo que sucede desde el 2013 hacia acá es que tenemos un problema del cual no nos hicimos cargo en el principio. Lo que tenemos hoy día son consecuencias, ¿sí? La manera de evitar esas consecuencias es con información. Hoy día, por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto, que lamentable que no vino el gerente de ENAP, porque sucedió el año 2014 el peor derrame de petróleo del cual se tenga historia en Chile, en las instalaciones de ENAP. La Superintendencia del Medio Ambiente fue a fiscalizar y luego de la entrevista con los gerentes de ENAP determinó que la instalación donde se había producido el derrame era una muy antigua que no contaba con resolución de calificación ambiental y como no contaba con resolución de calificación ambiental se declaró incompetente para conocer del peor derrame de petróleo en la historia de Chile. Eso a nosotros no nos pareció bien, fuimos al Tribunal Ambiental a reclamar por la ilegalidad de la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente. El Tribunal Ambiental estuvo de acuerdo en esta interpretación restrictiva que hace la Superintendencia del Medio Ambiente de qué es lo que puede y lo que no puede fiscalizar, pensando solamente que se fiscalizan las resoluciones de calificación ambiental y nada más. Finalmente fuimos a la Corte Suprema y la Corte Suprema nos dio la razón. Hoy día la Corte Suprema ha dicho, en una sentencia de enero del año pasado, que más allá de la existencia o inexistencia de resolución de calificación ambiental, el mandato de la Superintendencia del Medio Ambiente es fiscalizar lo que tenga que ver con el resguardo del bien jurídico medio ambiente y propender a eso. Claramente lo que ocurre ahí son problemas interpretativos, ¿sí? Pero ahí tenemos una muestra de cómo se restringen las atribuciones de toda la institucionalidad ambiental. El servicio no puede determinar si es que hay o no impacto, entonces dice, bueno, no se evalúe. La superintendencia dice, bueno, aquí no hay resolución de calificación ambiental, por lo tanto, yo no fiscalizo. Y lo que pasa es que tenemos zonas de sacrificio, que nadie hace nada con ellas. Entonces, la revisión completa de los parques industriales es una buena medida que el Poder Legislativo podría incorporar a su análisis.
Existen, como digo, no solamente dentro del parque industrial, industrias con evaluación e industrias sin evaluación. Una misma industria, una misma instalación industrial tiene partes evaluadas y partes no evaluadas. Y eso no puede ser. O sea, partamos de esa base porque solamente desde ahí vamos a poder saber qué es lo que tenemos al frente. Y una vez que sepamos qué es lo que tenemos al frente, si bien las normas de calidad corresponden dictarlas al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente también tiene el REDC, que es el registro, que no lo ha utilizado. Y si bien podríamos no tener una norma, sí podríamos saber que en Quintero se respira arsénico. Y si sabemos que en Quintero se respira arsénico, quizás podríamos tomar alguna medida de política pública. Otra herramienta para saber que en Quintero se respira arsénico sería saber si las industrias que combustionan el carbón y que generan arsénico tienen o no los filtros adecuados para estar ahí. Y si no los tienen, bueno, va a haber que establecer medidas para que su funcionamiento sea compatible con la vida humana, porque no nos olvidemos que la comunidad llegó antes que el complejo industrial, o simplemente no son compatibles. Y hay que tomar una decisión, pero hay que tomar una decisión porque no se puede seguir, ¿cuál es la palabra? No se puede seguir condenando a una parte de la población a no poder respirar, si yo insisto. La gente se enferma y se muere por respirar. Y eso es algo que no puede suceder. Entonces, la laxitud de la norma, claro, es un problema. Es un problema, sin duda alguna. Pero no es la única herramienta que tenemos. Como yo lo mencionaba en el diagnóstico, uno de los problemas es la ausencia o la laxitud de la normativa. Pero otro problema es la desinformación. Otro problema es el enfoque. Otro problema es que se ha privilegiado un crecimiento desmedido y poco inteligente, si me lo permiten, en desmedro de la salud y la dignidad y la vida de las personas. Muchas gracias, Alejandra. ¿Acotaciones? ¿Preguntas? Diputados, diputadas. Bueno, gracias, Alejandra. Agradecemos tu exposición. Y pasamos a nuestro siguiente invitado, en representación, de ENAP, Gabriel Méndez. Representante legal y gerente corporativo de ENAP, ¿no? Tengo entendido que vienen varios. Solo tú. Ok, perfecto. Ya. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a dar paso a Gabriel. ¿Son dos? Ya, perfecto. Bueno, diputados, ahí el grupito se me separa, por favor. Bueno, Gabriel, bienvenido. Estás al tanto de lo que ha sido esta comisión, lo que sucede en Quintero Puchuncaví a propósito de las últimas noticias con el petróleo iraní. Quisiéramos que nos pudieses exponer en un margen de 10-15 minutos la información que ustedes tienen al respecto, y luego yo creo que también lo más interesante sería que pudiésemos dialogar con toda la comisión y los parlamentarios. Así que adelante, por favor, Gabriel. Bueno, y disculpa, si puedes presentar, sí, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, mi nombre es Gabriel Méndez, soy gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ENAP. Me acompaña Juan Domingo Acosta, es abogado de la compañía para todos los efectos de los eventos en Quintero. Lo primero es excusar a nuestro gerente general. Tuvimos la oportunidad de participar en esta comisión ya en una ocasión, pudiendo exponer en términos generales la información que ENAP tenía a propósito de los eventos de contaminación en Quintero durante los meses de agosto y septiembre del año 2018. Y en particular ahora
efectivamente entiendo que el interés de la Comisión tiene que ver con los antecedentes respecto de las operaciones de carga de crudo iraní en nuestras instalaciones. Entonces, había cuenta del interés de la Comisión. Nuestra voluntad o disposición es poder compartir los antecedentes que se nos han presentado, que hemos podido recopilar de las operaciones a propósito de las investigaciones en curso, teniendo presente también que efectivamente esto también es parte de investigaciones administrativas en el contexto de la Superintendencia del Medio Ambiente y de una investigación, una causa que está llevando a cabo el Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional del Biobío. Entonces, dentro de ese contexto, la información que tuvimos a la vista para esta presentación, que se nos hizo llegar desde las operaciones, dice relación con los siguientes antecedentes a propósito del crudo iraní. Lo primero es el origen de esta operación o de esta contratación de crudo iraní tiene que ver con un pago o dación en pago, el pago de una deuda que se origina desde el año 2008 respecto de ENAP. ENAP Cipetrol, a través de unas sus filiales, Cipetrol Internacional, que es una de las compañías de ENAP que hace operaciones fuera de Chile, participaba de un consorcio operando en un bloque en Irán en conjunto con Repsol y OMV. El año 2018, lo que hizo en términos sencillos este consorcio y ENAP siendo parte de él fue declarar la inviabilidad económica de seguir desarrollando las operaciones en este bloque en Irán, y se generó la decisión de retirarse del proceso de negociación y desarrollo de operaciones en Irán, y eso daba derecho a exigir el reembolso de los gastos incurridos en toda la etapa de exploración conforme lo establecían los contratos de esa época. Entonces, desde el año 2008, Cipetrol en sus memorias reconoce la constitución de una provisión de valor asociado a los gastos incurridos en esta operación desde esa época. Entonces, había cuenta que en los últimos años, durante la administración del presidente Obama en Estados Unidos, se abrieron las sanciones respecto a Irán, se generó la posibilidad o la oportunidad de recuperar esta deuda que existía con ENAP, y eso fue un proceso que se negoció y se terminó su negociación durante el año 2017, que significaba entonces el pago, parte del pago de esta deuda en condiciones de crudo o entregar crudo iraní. Esa es una primera cuestión a propósito respecto de dónde surge esta operación. En términos de una cronología de hechos, durante el mes de julio y antes de que la nave Monte Toledo arribara a la bahía de Concepción, efectivamente se informó que el crudo transportaba una alta concentración en sulfídrico en condiciones normales en términos de operación y en condiciones normales en términos de el crudo iraní es un crudo que se negocia y se distribuye abiertamente a lo largo del mundo, pero con condiciones que eran superiores en términos de sulfídrico a las que regularmente se recibían en esa época en embarques en la misma bahía de Concepción para ENAP. La nave arriba a la bahía de Concepción el 14 de julio del año 2018. Dado que en un buque conocido como el Monte Toledo, dado que el buque tenía su capacidad de carga completa y por tanto no podía ingresar a la bahía de San Vicente, se había dispuesto la realización de una maniobra de alige, trasvasije de la mitad del crudo a una nave menor, Cabo Victoria era su nombre, la que luego transportaría parte de ese crudo a Quintero. Evidentemente, frente a la información respecto de un importante contenido sulfídrico en ese crudo, se ejecutaron y se dispusieron las medidas que corresponden para este tipo de casos en términos de hacer una operación de recepción de ese producto de la manera más segura posible.
Lo primero tiene que ver con generar lo que se denominan análisis sistemáticos de riesgo, donde se establecen, son documentos que se presentan a la autoridad naval, a la autoridad marítima, y se establecen todas las condiciones en virtud de las cuales se tiene que hacer la operación tanto como de alige, trasvasije de crudo de una embarcación a otra, como también de descarga de ese crudo en los puertos que van a ser recibidos, en los muelles donde va a ser recibido. Entonces, efectivamente, lo que se hace antes de realizar cualquier actividad es presentar ese análisis son dos análisis sistemáticos de riesgo, uno tanto para las maniobras de alige, otro como para la descarga, y se presentan a la autoridad marítima para que autorice las condiciones en virtud de las cuales se tienen que llevar a cabo esas operaciones. Al mismo tiempo, como es usual en este tipo de operaciones, se buscó y contrató a una empresa internacional, la más importante en este rubro, que se llama Baker & Hughes, una empresa americana que es filial de General Electric, para que se hiciese cargo de todo el proceso de tratamiento y asegurar condiciones para poder hacer el alige y la descarga de este crudo, dado el contenido sulfídrico que tenía. Lo que se le encarga a ellos es un proceso de tratamiento que lo que hace es que neutraliza el sulfídrico de manera antes de que vaya a ser refinado en las refinerías de NAP. Para ello se utiliza un compuesto, un secuestrante del sulfídrico, que, como digo, opera y se encarga de esa operación Baker & Hughes, y ese compuesto se fabricó y suministró por la empresa Oxychem, que lo produjo en su planta de Coronel. Ahora, como se va a explicar, el secuestrante o este producto se introduce en tierra en un circuito cerrado. Todas estas operaciones, para que sean seguras, se realizan de manera tal de que se hagan a través de circuitos cerrados que no generen emanaciones. Entonces, en Talcahuano, una vez que la autoridad naval había revisado estos análisis temáticos de riesgo y autorizado las operaciones de alige y descarga con las condiciones que ahí se han establecido, se procedió a una maniobra de alige el 4 de agosto del 2018 en la Bahía Concepción, me corrijo. La maniobra se realizó durante los días 3 y 4 de agosto. Lo que hay ahí entonces es una maniobra de trasvasije de una parte del embarque de crudo iraní desde el buque Monte Toledo al buque Cabo Victoria. La maniobra es monitoreada con mediciones continuas de gases, especialmente de sulfídrico, en línea por una empresa especializada, por la misma gente que estaba en el barco, la gente de NAP, y por la Armada, sin que se detectaran concentraciones de sulfídrico en los buques. Como les decía, esto, para que sea seguro, tiene que hacerse por circuitos completamente cerrados. Durante la maniobra de alige, personal de la Armada inspeccionó el Monte Toledo. De hecho, eso se produce en la parte de la operación que se considera más sensible en relación con una operación de trasvasije, más sensible a fugas de potenciales gases, que es la desconexión que existe entre los flexibles que unen los distintos barcos. En ese momento se encontraba en cubierta de Monte Toledo personal de la autoridad marítima, personal naval, que supervisa esa maniobra y que se establecen mediciones, y que luego de que se realiza la operación de alija emite un certificado, la Directemar, estableciendo que la concentración de sulfídrico durante la maniobra y al término de esta era de 0, y que se verificaron condiciones normales de mediciones de gases y faenas de alija. Eso establece la autoridad naval a través de un certificado el día 4, después del 4 de agosto, cuando se hace la operación de alige. También durante esta operación no se produjeron afectaciones a la salud ni síntomas de intoxicación en el personal de NAP que participó en ellas, ni en el personal de los buques Monte Toledo, Cabo Victoria, ni en el personal de la Armada.
el mall y la clínica de Talcahuano, que es donde se presentaron eventos donde se generaron preocupación y hubo que evacuar ese mall durante ese día por eventuales fugas de gases, se encuentran a 11 kilómetros desde el lugar donde está el Alige. Como les digo, el proceso Alige fue en circuito cerrado. Se mantuvieron mediciones constantes respecto de la concentración de sulfídrico. Ninguna de las personas que se encontraban en la operación resultó afectada y la Directemar, al término de la operación, entregó este certificado estableciendo condiciones normales. Eso en relación con la operación de Alige en la bahía de Concepción. Gracias. Luego de eso, la siguiente fase, para llamarlo de esa manera, es el desembarco o descarga de crudo que se realiza ahora sí en la bahía de San Vicente durante el día 5 de agosto. Entonces, operación de Alige tras Basige el día 4, eventos en el mall de Talcahuano el día 4, circuito cerrado, se establecen condiciones normales, lo verifica la Armada, y la operación de descarga de crudo se realiza el día 5, un día después. Entonces el día 5 se inicia el proceso de descarga del crudo, el día 7 de agosto en la bahía de San Vicente Talcahuano se termina el proceso de descarga de ese crudo de la parte que quedaba en el buque en Monte Toledo. La descarga también se realiza en un circuito cerrado que impide la emanación de gases. San Vicente, el terminal nuestro en San Vicente, en Talcahuano, no tiene tanques receptores de crudo, sino que son tuberías directas a refinería. Todo lo que tenía que ver con la verificación, el proceso de tratamiento del sulfídrico a través de este secuestrante es realizado por la empresa Baker Hughes, como se había establecido según las condiciones establecidas en análisis de riesgo para la operación. Y luego de que se inyecta el secuestrante, esta operación a través de Baker Hughes, se hacen mediciones, por cierto, donde el nivel de sulfídrico que aparece son en condiciones normales, inofensivas para la salud humana. Ahora, tercer lugar, descarga de crudo, inyección de secuestrante en la bahía de Quintero. En la bahía de Quintero no hay ningún Alige ni proceso trasvasigen entre un buque u otro. Las maniobras de descarga del crudo se realizan entre los días 8 y 9 de agosto, desde el buque Cabo Victoria al terminal que tiene ahí en Quintero. Se utiliza la misma documentación, las mismas medidas establecidas en análisis sistemático de riesgos que se utilizan en Biobío, con la autorización, por cierto, de la Autoridad Naval de la zona. El procedimiento de uso e inyección del secuestrante para poder asegurar que hayan condiciones de sulfídrico normales en ese crudo al llegar al terminal y a la refinería son también ejecutadas por personal de Baker Hughes. Se utiliza el mismo producto empleado en la 8ª región, fabricado por Oxiquim. Como les decía, la inyección de secuestrante se hace en un punto de tierra, en un circuito cerrado, en una línea de descarga. Luego de eso, en el caso de Quintero, el crudo se deposita en los estanques, en 3 estanques, el 5102, el 5108 y el 5111 del terminal de Quintero. Esos estanques no estaban en proceso de mantención. Lo menciono porque es importante señalar que las medidas profesionales adoptadas para la superintendencia y después el proceso de levantamiento de cargos de la superintendencia hacen referencia a otros 2 estanques distintos a los que acabo de mencionar que sí estaban en proceso de mantención. Las mediciones de sulfídrico luego aplicado al secuestrante también arrojan valores normales inofensivos para la salud semejantes a los valores arrojados en los casos de Biobío. En el proceso de descarga del crudo e inyección de secuestrante 8 y 9 de agosto no se reportaron malos olores ni incidentes que hayan afectado a trabajadores de NAP ni de Baker Hughes, ni tampoco se reportan incidentes en Quintero y Puchuncaví durante esos dos días.
Entonces, diría que esa es como una cronología o itinerario respecto del proceso de desembarque y crudo de crudo iraní. Tengo más información, pero si le parece bien al presidente, puedo estar disponible para consulta a partir de ahora. Gracias, Gabriel. Diputada Flores, diputado Pardo. Muchas gracias, presidente. Solo una preguntita. ¿Va a ser una exposición posterior? No. Pero podemos hacer que siga conversando. No, Espera una las pregunta preguntas. para ver si el orden cronológico. Gracias, presidente. No, está bien, está bien. Porque también tiene que ver en parte con mi pregunta. Imagino que si gran profesor Juan Domingo Acosta, un gran penalista por lo demás, está acá, puede quizás señalar, de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia, en parte también la pregunta que yo quiero hacer. Creo que quizás, profesor, es más preciso hacerle la consulta a usted. A propósito de que la fiscal Marcela Cartagena señala derechamente, y nos hemos podido imponer a través de diversos medios de comunicación de prensa, ¿cierto?, que señala que tiene prácticamente la certeza de que esta situación de contaminación se genera precisamente por este trasvasije, ¿cierto?, del petróleo iraní. Y por cierto, si la línea investigativa del Ministerio Público, profesor, por su intermedio, presidente, va en esa línea, porque la exposición que hace anteriormente, su nombre, Gabriel, en definitiva es como que no tiene nada que ver y no habría algún sustento para aquello, pero por otro lado tenemos la declaración, ¿cierto?, de la fiscal, que señala que la causa investigativa del Ministerio Público va en esa línea. A mí, y me imagino que si un gran penalista está asesorando en ENAP en esta materia es porque seguramente algún asidero podría llegar a tener. Y en ese sentido, profesor, ¿cómo responder a los dichos de la fiscal? Desde el punto de vista legal incluso, o jurídico, más que quizás la relación práctica o cronológica que hace Gabriel. Gracias. Vamos a dejar pendiente la respuesta. Primero vamos a dar la palabra al diputado Pardo. Gracias, presidente. Primero una pregunta, si existe o tienen ustedes antecedentes de que este tipo de crudo estaría prohibido en otros países producto de la alta concentración de ácido sulfídrico. En segundo lugar, preguntar, dentro de la descripción que ustedes hacen, están fechas que no serían concordantes con los episodios, pero de hecho en los días del episodio algunos de nosotros tuvimos ya información de que había una nave y que sería esta nave, digamos, realizando un proceso que denominan de despiche, es decir, que se liberan gases que quedan acumulados, me imagino, de producto de la carga, ¿no es cierto?, de este tipo de sustancias. Y por lo tanto, la segunda pregunta es, primero, si ustedes conocen o tienen conocimiento de ese proceso, y si tienen la fecha o el rango de tiempo que la nave que estuvo, digamos, descargando el día 8, según la versión de ENAP, en Quintero, permaneció a la cuadra de Quintero, hasta cuándo, digamos, y si es factible o posible que hubiese habido una liberación de gases producto de este proceso de despiche que nos han mencionado. Evidentemente, las teorías son distintas. Los estanques en los cuales se estaba realizando limpieza y que en el momento, digamos, de la emergencia, los que estábamos ahí tuvimos conocimiento de que había indicios de olores, en fin, responden a una teoría distinta de los estanques en los cuales se descargó, digamos, el crudo iraní, de manera que son líneas investigativas distintas. Esas son mis tres preguntas, presidente. Gracias, diputado. Diputado Cast. Gracias, presidente. Yo también creo que en esta etapa tratar de reconstituir aquellas dudas que quedan más bien de la cronología, de lo que sucedió en esos procesos durante el mes de agosto. Lo primero, preguntarle por qué
se deslinda o por qué existe esa relación de responsabilidad por parte de la Armada con el monitoreo de los gases que están ocurriendo en nuestra vasija, que es propiedad de la empresa misma. ¿Por qué se deslinda de alguna manera la responsabilidad en las mediciones de ellos y no en ustedes? Y segundo, si ustedes realizan un monitoreo paralelo, digamos. Porque obviamente que es fácil decir ENAP hizo la pega, los marinos hicieron el trabajo y bueno, nosotros desconfiamos en eso. Segundo, ¿qué validez tiene el certificado que emite la Marina en cuanto a qué validez medioambiental o legal tiene el certificado en términos de las consecuencias o las responsabilidades sanitarias que puede tener algún accidente o algún problema de ese tipo? Y lo otro que quería preguntar es el secuestrante que ustedes le llaman, que es el compuesto químico, me imagino que neutraliza en teoría el sulfídrico. ¿Existe algún antecedente o si nos pueden hacer llegar algún antecedente de las características técnicas? Porque me imagino que ustedes, claro, Oxiquim es el proveedor, pero ustedes son los responsables del producto al pasar a ser propiedad de ENAP. Por lo tanto, o si es un subcontrato, si nos puede explicar un poco más cómo, y también de nuevo entrar en cómo se deslindan las responsabilidades de la manipulación de ese proceso por parte de la empresa ENAP o por parte de la empresa subcontratada, y si hay una descripción que yo creo que sea un poco sofisticado entrar en la descomposición química, pero cuál sería un poco la validez o la garantía sanitaria de ese proceso. Gracias, diputado Cas. Gracias. Adelante, Gabriel. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. Voy a intentar hacerme cargo de la pregunta de la diputada. A ver, para nosotros es un poco, y creo que para la gente en general, es un poco desconcertante aquí todas las líneas investigativas que han habido, ¿no? Ustedes se recuerdan el primer día en que se produjo el problema en Quintero, la autoridad política de la zona técnica, ¿no? Pensó que eran ciertos gases determinados, tremendos gases que están prohibidos en Chile. Pedimos nosotros inmediatamente, encargamos informe a las universidades más prestigiosas en Chile que manejan esta materia y nos dijeron es imposible, esos gases no están presentes en nuestro terminal y menos tampoco en la refinería. Después la SMA nos dijo, mire, que estos son problemas con el tolueno, el benceno, en general derivados de hidrocarburos, producto de la limpieza de otros estanques, ¿ya? Tienen un proceso de limpieza que dura un año aproximadamente cada uno de ellos. Y ahora, efectivamente, la línea que manifestó la señora fiscal es que estaría investigando como posible causa el problema del ácido sulfídrico de que era portador este cargamento de crudo iraní. Entonces, lo primero es que distintas autoridades en tiempos más o menos sucesivos han elaborado hipótesis completamente distintas y aún no tenemos una respuesta. Con respecto a esto último, yo también escuché esa explicación de la señora fiscal. Me imagino que lo está investigando, evidentemente su línea de investigación es de ella. Ella ha requerido antecedentes a ENAP, nosotros hemos colaborado con la investigación en todo lo que se nos ha pedido. Ha habido una buena relación desde ese punto de vista con la empresa. Y nos parece que si la línea que está investigando es el ácido sulfídrico, con los antecedentes que hemos podido revisar de la manera lo más seria posible hasta el momento, creemos que no puede ser ese el factor que produjo el problema tanto en Biobío, en Talcahuano, el problema que afectó el día 4, a Talcahuano, al MOL y a la clínica, como lo que ocurrió después los días 20 y 21 en Quintero, ¿ya? Los elementos más o menos los ha resumido en forma cronológica Gabriel, pero si ustedes pueden, digamos, revisar esos antecedentes, mirarlos, se pueden dar cuenta primero que, a ver, el sulfídrico primero es un problema que trae prácticamente todos los crudos. Es normal que los crudos tengan mayores o menores concentraciones de sulfídrico. Este tenía una concentración especialmente alta. Eso no significa que no sea un crudo que no se pueda utilizar. Para eso hay que neutralizarlo y hay procedimientos. ENAP no es la experta en eso.
no es la experta. Para eso existen líderes mundiales, empresas que se dedican a esto. Aquí se cotizaron varias empresas. Cuando se supo inmediatamente de esto, además del plan de contingencia que se refirió recién Gabriel, se cotizaron varias empresas y se seleccionó a esta Baker Hughes, que es un líder mundial en esto. Y ella decidió cuál era el producto que había que incorporar y se lo encargó a Oxiquim, y fueron ellos los que lo introdujeron en la línea. ¿Okay? Y los resultados fueron exitosos. O sea, la reducción del sulfídrico llegó a niveles que entiendo yo que varían entre 2 y 10 ppm. El nivel de tolerancia del sulfídrico es de 100. El sulfídrico es un veneno. O sea, una persona que inhala sulfídrico se puede morir. ¿Ya? Y no tiene mucho sentido pensar que hubo una emanación de sulfídrico, ya sea en la maniobra de Alige el día 4 o ya sea después en la descarga de este crudo, si las personas que estaban ahí fueran de NAP, fueran de la Armada, fueran de Baker, fueran de la empresa que fueran, ni siquiera lo sintieron, no les pasó nada. Entonces, a 11 kilómetros es absolutamente imposible. Alguna causa habrá tenido ese fenómeno, pero el sulfídrico no es. Segundo, como se dijo, todas las condiciones que se utilizaron para esto, todas, fueron de la mayor seguridad. Se hizo en un ambiente cerrado, un ambiente confinado, ¿ya? Y las consecuencias fueron las que acabo de explicar, no hubo emanaciones. Y esto fue monitoreado, no solo fue monitoreado por la Armada, sino que también por ENAP. Hubo 4 monitoreos en línea. Hubo una empresa especializada, distinta, además de la Armada, contratada para estos efectos, que emitió todos sus informes, lo iba emitiendo hora por hora. ¿Cuáles eran los resultados que se iban sacando? Chile Sub. ¿Ya? Entonces, no es que se haya deslindado el problema en la Armada, o sea, se complementó. Ella es la autoridad, la Directa Mar es la autoridad encargada de la seguridad de todo el territorio marítimo. Ese es su nombre. ¿Ya? Y por supuesto hizo sus propias mediciones, pero la empresa también las hizo. ¿Ya? Y todas fueron coincidentes en que en la maniobra de Alige no salió una sola gota, 0, ¿ya?, de sulfídrico se liberó, nada de eso. Entonces, y en la maniobra de descarga los resultados fueron exactamente los mismos. Evidentemente ahí no intervino la autoridad marítima, ¿ya?, porque no era una maniobra que necesitara una supervisión directa de ella. Eso se hace todos los días, la descarga, no todos los días, se hace frecuentemente la descarga de crudo, ¿ya? Pero los resultados fueron también del mismo sentido, variación entre el 2 y 10 ppm de sulfídrico, o sea, cantidades que son inocuas. A ver, las personas que trabajan con crudo directamente tienen un solo detector acá que es de sulfídrico, ¿ya? Y en estas maniobras no se produjo en ningún momento que estos detectores le llaman canarios, ¿no?, como los mineros antiguos, ¿ya?, se activan con 8 ppm. La tolerancia está 100. Entonces, usted me pregunta si es la línea que está investigando la fiscal. Es lo que ha dicho, efectivamente. ¿Ya? No ha realizado ningún acto oficial ella en que nos diga, mire, voy a tomar decisiones en función de esa línea. Eso no ha ocurrido. No ha comunicado su decisión de formalizar a personas. Y por lo tanto estamos exclusivamente con una versión de prensa. Pero hay que tomarla en serio, nosotros la tomamos en serio y por eso hemos hecho todo este trabajo de levantar esta información y se la vamos a proporcionar a la fiscal cuando lo requiera, cuando sea el momento. No sé si eso le responde su consulta, su inquietud. Sí. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros conoce el detalle de la investigación, entonces efectivamente estamos hablando sobre la base de la información de prensa, pero acá a mí me parece que el factor coincidente no es el ácido sulfídrico. El sulfídrico es una característica de este petróleo y el factor común es la presencia de naves con ese componente en fechas coincidentes en ambos puertos. Entonces, ahondando la pregunta anterior que me imagino va a responder don Gabriel, por su intermedio, presidente, es ¿qué otro tipo de gases se pueden haber desprendido de cualquier crudo? Porque entendemos que cualquiera sea la línea investigativa, todo apunta a que serían gases o compuestos volátiles y por lo tanto probablemente no sea el sulfídrico, podría ser otro. Gabriel, por favor.
Presidente, por su intermedio, intentando complementar las respuestas que ha dado Juan Domingo y responder a la inquietud de los parlamentarios del señor diputado. Hay varias cuestiones. La primera es que con los antecedentes que nosotros contamos, como efectivamente esto se trata de un circuito cerrado, las operaciones de alige y de descarga no generan emanaciones de gases, y es lo que se certifica a través de las mediciones que se hace tanto la ENAP, y efectivamente lo que se produjo en esto fueron monitoreos y mediciones tomadas por la empresa, por ENAP, también tomadas por un tercero, Chilesuf, en línea en 4 puntos distintos, momentos distintos de las operaciones de alige y de descarga, sin perjuicio de la medición que también hace la Armada en el cumplimiento de las competencias y las obligaciones que ellos tienen. Entonces, al tratarse de circuitos cerrados, efectivamente en el proceso de alige y descarga no debieran haber emanaciones de gases. Eso es lo primero. No tenemos noticias de que este crudo iraní esté prohibido en algunos países. De hecho, también leímos las declaraciones de la compañía iraní que a propósito de declaraciones de prensa estableció o comunicó lo mismo, que efectivamente no habían prohibiciones en respecto de su producto. Y efectivamente lo que hace la Armada en el cumplimiento, ellos son los responsables y tienen la obligación, pero también la facultad de supervisar y aprobar las operaciones que todas las compañías llevamos a cabo en las bahías que están a su cuidado. En ese contexto es que ellos supervisan el proceso, lo autorizan las condiciones en virtud de las cuales se tiene que hacer el alige y la descarga antes de que se pueda hacer. Y efectivamente al final, en la etapa más sensible, observan el proceso y emiten un certificado que básicamente lo que establece es que cuando ellos miden las condiciones de gases son normales, no hay sulfídrico, y que pudieron observar entonces una operación de alige y de descarga en términos normales, según lo que se había autorizado. Respecto a las condiciones del secuestrante, yo me comprometo a hacer llegar esas condiciones a través a la comisión. Claro, perfecto. ¿Ah? La Secretaría. Perfecto. Presidente. Muy breve. O sea, evidentemente, si las maniobras acontecieron en las fechas que se señalan, funcionó bien el circuito cerrado. La pregunta es si usted tiene conocimiento que ese tipo de naves efectúa este proceso de despiche, y podría haber ocurrido que la nave hubiese despichado, digamos, gases que provocaran este efecto, independiente que esos gases sean o no sulfídricos. Perfecto. Por favor, Gabriel, la pregunta del diputado Pardo. Por su intermedio, presidente, la información que yo le cuento primero es que en la bahía de Quintero los despiches o venteos forzados están prohibidos, la autoridad marítima no los autoriza, y yo no tengo noción de que se hubiese producido alguna operación de venteo o despiche, no tengo conocimiento de que se hubiese producido. Y el último antecedente que se me ocurre es que la operación de descarga del crudo en Quintero se produce los días 8 y 9 de agosto. Los primeros episodios y noticias que tenemos se producen bastante después, a contar del 20, 21 de agosto. Entonces, si hay una diferencia de tiempo, hay un lapso entre que se produce la operación de alige y descarga y en que se presentan los primeros episodios. Efectivamente, lo que tenemos en Quintero son alrededor de, voy a decir, 1.800 casos de atención en los servicios de salud, según información que es pública. Hasta que ENAP estaba operando, se producen alrededor de 300 episodios o casos de atención en salud. Eso se da hasta el 24 de agosto. El 24 de agosto nosotros adoptamos las medidas que ordenó la Superintendencia de Medio Ambiente, que tenían que ver con paralizar las faenas que podían ser en la impresión de la superintendencia causantes de estos episodios. Eso se cumplió en las condiciones que la superintendencia, y luego de que las operaciones de ENAP estuvieran paralizadas, detenidas, hubiesen terminado, cualquiera que pudiese ser asociada a este tipo de episodios, se produjeron alrededor de más de 1.300 casos más de atenciones en salud. Y efectivamente lo que sucedió en la bahía es que cuando se adoptó una medida que ha probado ser efectiva, que fue decretar alerta sanitaria y paralizar o limitar operaciones de todas las empresas de la industria, ahí es cuando los casos de atención reducen en un 85% hasta estar en las condiciones que estamos hoy.
Entonces, es en ese momento cuando efectivamente se produce la disminución de los casos de atención. Perfecto. Gracias, Gabriel. Diputado Longton. Gracias, presidente. Sí, tengo algunas dudas. Con respecto a la empresa que mencionaba recién, que hacía el fondo el chequeo de si es que estaba el ácido sulfídrico está acorde, obviamente, a lo aceptado, y en el fondo no emitía ningún tipo de olor a gas. Esta empresa era contratada por ENAP, esa es una pregunta. Contratada por ENAP, esa. Y por otro lado, estas piscinas donde en definitiva se inició un proceso administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no hay posibilidad que haya pasado el petróleo iraní por estas piscinas, donde todos sabemos que hubo varios desmayos y en el fondo hubo varias complicaciones con algunos funcionarios incluso de la PDI? Esa es otra pregunta. Y tengo una pregunta para el abogado en relación a este recurso que interpusieron para inhabilitar a la fiscal, producto de que su marido trabajaba externamente como abogado en la empresa. ¿Cuál era la finalidad de aquello, más allá de lo que resulta obvio y evidente, que es que pareciera ser una maniobra más para desacreditar a una fiscal que está realizando su trabajo? ¿Y cómo considera aquello? Porque eso, si bien lo consideran, me imagino que lo consideran que es delicado y que es grave en alguna medida que esté trabajando un abogado en ENAP de forma externa, y si consideran aquello que es delicado y que en definitiva es una causal para inhabilitar a la fiscal, ¿cómo consideran que hoy día no esté normado el que un exfuncionario del Ministerio de Medio Ambiente que participó en un plan de descontaminación como Germán Oyola, que fue jefe de la División de Medio Ambiente, un mes después de haber terminado sus funciones en el Ministerio, habiendo sido contraparte en el plan de descontaminación, se haya ido a trabajar un mes después a ENAP con las consecuencias del plan de descontaminación fallido que todos sabemos? Es decir, hoy día pareciera que no existe norma al respecto, pero el funcionario trabaja en ENAP, ejerce funciones en ENAP, y al parecer eso ustedes no lo consideran muy grave. O sea, la pregunta principalmente es si es que consideran que esa contratación es ética, fue prudente, es sensato, de acuerdo a los tiempos, sobre todo los tiempos que vivimos en que la probidad y los conflictos de interés tienen que ser sumamente estrictos. Y esa relación también en consideración a lo que ustedes consideran que, me imagino que no es prudente que una fiscal que tiene trabajando, su marido trabajando de forma externa a la empresa, pueda seguir desempeñando sus funciones. Eso. ¿No? ¿Tú no quieres preguntar? No. Okay. Perdón, gracias. Puedo agregar 3 preguntas para ver si podemos al menos ya entrar en materia de justamente las observaciones a lo que se planteó. Yo quiero partir diciendo que me llama mucho la atención esta conclusión tan categórica que no solo la han planteado ustedes ahora, que ENAP no es responsable bajo ninguna circunstancia de nada de lo ocurrido en esos episodios, ni en esos días, ni en Concepción, ni en Quintero, ni en ese minuto ni ahora. Me parece que suena más a una defensa corporativa que a una respuesta y a una examinación responsable con la comunidad, digamos, con el rol que ustedes tienen como empresa con Chile. Decir a priori que no son responsables, me parece que justamente lo que uno busca acá es que demos argumentos y que no caigamos, ojalá, en esa dinámica como tan de defensa. Yo creo que acá todos, ustedes incluidos, estamos tratando de buscar verdad, estamos tratando de buscar soluciones. Por lo tanto, creo que caer en esa lógica le hace más un daño a este proceso que un beneficio. También han caído un poco en la defensa corporativa de decir que el circuito cerrado es imposible, que haya filtrado cualquier gas. Todos sabemos que los procesos industriales son imperfectos, siempre hay posibilidad que eso exista, por mucho que existan todas las medidas de resguardo. Por lo tanto, creo que la forma de plantearlo es: tomamos todas las medidas de resguardo más que estamos seguros de que no ocurrió eso. Es que es una manera distinta de enfocarlo. Segundo, sumarme a la consulta del diputado Longton respecto a por qué se quiso sacar a la fiscal del caso, argumentando algo que fue descartado, pero en base a qué se llega a una conclusión como esa, cómo puede interferir.
Y lo otro que también decirle, yo googleando rápidamente me pude dar cuenta, lo primero que sale de ese tipo de petróleo sale que hay muchos países donde está prohibido. Entonces también esa defensa como etérea decir no tengo antecedentes, me parece más bien tampoco algo que favorezca a la discusión y a llegar a verdades. Gracias. Adelante. Yo me voy a hacer cargo de la pregunta sobre la solicitud que se planteó a la Fiscalía Nacional. A ver, yo quiero ser bien claro en eso, ¿no? Nosotros no teníamos como equipo legal conocimiento de esta situación laboral, pero esta evidentemente es una causa compleja, una causa que está en los medios de prensa, una causa que ha generado, digamos, respuestas en lo administrativo, en esta misma sede, existe esta comisión, y nos pareció que era descubierto el asunto, que era lo suficientemente de envergadura como para pedirle a la autoridad que está encargada de dirimir todas estas cosas, todas estas situaciones, que es el fiscal nacional. Lo hicimos de una manera adecuada, respetuosa, ya, que resolviera si esto era o no era una causa de inhabilidad. Quiero precisar, lo que pidió en APAI fue exactamente lo siguiente, fue pedir un pronunciamiento sobre esta situación que se les puso, se le acompañaron los contratos y toda la situación al fiscal nacional. ¿Ya? No se le pidió la inhabilidad como tal. La verdad es que yo llevo bastantes años ya como abogado litigando, y esto que hay un fiscal regional, sea de Concepción, sea de Arica, o sea, las causas son las causas. ¿Me entiendes? Si hubiera operado esta causa, el fiscal nacional hubiera decidido inhabilitar acá, se habría nombrado otro fiscal regional. ¿Y qué cambian las cosas? ¿Ya? La defensa hay que hacerle igual. La actual fiscal Cartagena, de quien tengo una buena opinión, ya está trabajando con la fiscal Aldana. La fiscal Aldana es una reconocida y reputada fiscal que ha trabajado en otros asuntos asociados también con derecho penal del medio ambiente. Ya tiene su prestigio, tiene su nombre, ¿no? Ella iba a seguir en la causa, entonces aquí nadie estaba buscando ganancias pequeñas ni nada por el estilo. Simplemente nos pareció que una situación como esta, por transparencia, y dado que esto ya había ocurrido en tiempo en que ella había actuado como fiscal regional, manteniendo esta relación laboral, fuera conocida por quien corresponde, de tal manera que si, por ejemplo, esta comisión nos cuestionaba esto, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? El fiscal nacional, apenas supimos de esto, se lo comunicamos, le pedimos un pronunciamiento y dijo A o dijo B. Eso es lo que se hizo, fue un acto de transparencia y no otra cosa. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir. Sí, una aclaración. Otra pregunta desde su punto de vista jurídico. Si eso fue un acto de transparencia, ¿cómo considera contratar a un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente en medio de un plan de descontaminación fallido al mes siguiente por una empresa contratado por el Ministerio, siendo contraparte del plan de descontaminación en el 2017, dejando de trabajar en julio y llegando a trabajar en agosto en AP? ¿Eso le parece a usted que es transparente? ¿Le corresponde? ¿Le parece que es correcto, que es sensato, que es ético hacer una contratación de esa manera, habiendo sido contraparte, siendo que usted me acaba de señalar de que puso los antecedentes sobre la mesa para que el fiscal se pronunciara respecto a una situación que por lo demás no tenía, pareciera ser que no tenía nada de irregular, siendo que una persona que trabaja además por una empresa del Estado de forma externa y una fiscal que además está encargada de una causa de acusar a la empresa de NAP? O sea, yo creo que era más en el fondo perjudicial para ella desde el punto de vista familiar tener a una persona, a su cónyuge trabajando en una empresa que poder favorecerla en algún sentido. Eso. Por favor. Bueno, le reitero, o sea, nos parece un tema que cuando se supo era suficientemente importante como para que hubiera un pronunciamiento de quien correspondía en esta materia. Porque ese es un tema normado. La ley orgánica constitucional del Ministerio Público resuelve cuándo los fiscales son inhábiles y cuándo no son hábiles. Y esa es la diferencia que existe con la situación que usted plantea del señor Loyola. Yo no conozco al señor Loyola, no tenía idea de su contratación, ¿ya? Pero aquí no hay una norma. Usted podrá decir, mire, sería bueno legislar sobre esa materia, perfecto, ¿ya? Pero a diferencia de lo que ocurre con la situación de los fiscales del Ministerio Público, que está regulado esta materia, ¿ya? Aquí no está regulado.
Y existiendo un marco regulatorio, lo que se hizo fue pedir un pronunciamiento. ¿Ajusta o no ajusta el marco? La norma tiene cierta ambigüedad, la norma, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ¿ya? Porque dice que el cónyuge sea abogado de una de las partes. Esa es la expresión que usa. Lo que entendió el sector fiscal nacional es que tenía que ser abogado en el mismo proceso de la parte. Eso no lo dice textualmente la Ley Orgánica, ¿ya? Y resolvió por esa materia. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero yo tengo un pronunciamiento y yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo con esto, porque si esta comisión u otra comisión, ya, o la opinión pública o la prensa pues, llegan a cuestionar esto, por ejemplo, ya que la fiscal es cercana a ENAP, estoy poniendo un ejemplo, porque tiene el marido trabajando, yo le puedo decir, mire, aquí tengo esta resolución que ya dirimió el problema. Eso. Gabriel. Presidente, para intentar hacernos cargo del resto de las consultas y inquietudes, efectivamente las empresas que hacen el monitoreo de gases en las operaciones de Alige y descarga son empresas contratadas por ENAP, son terceros que tienen las condiciones, las certificaciones necesarias para hacer esas mediciones. Eso es lo primero. Y efectivamente el crudo iraní tiene un montón de limitaciones en el mundo, pero están asociadas a las prohibiciones que estableció la administración Trump. Y efectivamente, a contar de noviembre del año pasado, existen prohibiciones muy claras, específicas respecto de cómo se puede, de las limitaciones o las prohibiciones que hay que hacer, no solo para el crudo, sino que un montón de productos iraníes, digamos. Es que usted dijo hace un momento atrás que no tenía antecedentes sobre el petróleo iraní, entonces qué bueno que ahora sí me diga que lo corrijo, me corrijo, diputado, por su intermedio, presidente. Quería yo lo que estaba haciéndome cargo tenía que ver con que si había alguna provisión asociada a problemas de calidad del crudo. Entonces, tal vez no me expliqué bien. No estoy consciente de ninguna provisión asociada a problemas de calidad del crudo iraní, y es la información que también salió por parte de la empresa iraní de petróleo. Efectivamente, desde noviembre del año pasado hay un montón de limitaciones a una serie de productos que son de origen iraní, interpuestas por la administración de Trump. Y efectivamente, a ver, una cosa que dijo nuestro gerente general acá y que, entendiendo el espíritu de la comisión y efectivamente haciéndose parte del anhelo en términos de cerrar brechas, en términos de regulación normativa y de gestión ambiental dentro de nuestro país, nosotros participamos en ese espíritu. Lo que nos pasa en términos como compañía es que tal vez creemos que a nuestro juicio como el único error fue intentar buscar rápidamente un único culpable desde el primer día. Si uno ve la situación de Quintero y Puchuncaví, no puede sino empatizar con la situación de la población y darse cuenta que ahí hay una serie de brechas de las que hay que hacerse cargo y resolver. En este caso en específico, una cosa que también nos representa es una declaración que hicieron la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, que incluye a los funcionarios de la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio, que públicamente dijeron que técnica y jurídicamente era aceptable que ENAP sea imputada por incumplimiento a compromisos de resolución de calificación ambiental. Pero no es entendible que se le critique mediáticamente por la crisis ambiental que se ha vivido, de todos los episodios críticos, ni de ser la culpable de la contaminación de la zona. Aquello resulta interesadamente reduccionista, carente de racionalidad técnica. Eso lo dijeron los funcionarios del Ministerio. Probablemente todos hemos contribuido a las condiciones en las que está Quintero y, por tanto, también todos tenemos que ser parte de esa solución. Y la normativa en relación, por ejemplo, al plan de descontaminación, la gestión de episodios críticos, son cuestiones que tienen que ir mejorándose en términos de ir tomando las medidas que permitan que estas cosas no vuelvan a pasar. Perfecto. Gracias, Gabriel. Diputado Longton, y vamos finalizando porque... Sí, tiene que ver con una pregunta que quedó en el tintero. Tiene que ver con las piscinas que fueron objeto del procedimiento administrativo sancionatorio. Si es posible que de alguna manera el crudo iraní hubiera pasado por dichas piscinas que fueron objeto de un procedimiento administrativo sancionatorio. Eso. Adelante, Gabriel.
En términos generales, intentando explicar en sencillo, por las piscinas, que son sistemas de separación o de decantación o de tratamiento de riles, no es posible, no están diseñadas para que por ahí pase crudo. Esas piscinas están diseñadas, son sistemas que tienen que ver con el tratamiento de los riles y las aguas oleosas, y van separando restos de agua de restos oleosos que vienen con el crudo. Entonces, se trata de un sistema que de hecho tiene que operar bajo condiciones establecidas en una resolución de calificación ambiental, que intenta hacerse cargo del tratamiento necesario de los restos de agua que vienen con rastros oleosos, y ser tratados antes de que esto finalmente el agua se deje ir por el emisario que tiene este terminal. Yo no estoy consciente que haya sido posible, no tengo ningún antecedente que el crudo directamente haya pasado por ahí. El sistema no está diseñado para eso. No es posible que... Eso que consiste en el retiro de borras de crudo. Claro. Ahora la concentración de borras. Borras es una cuestión que... No habían borras, no son para borras, y es una cuestión que se planteó a propósito de la otra hipótesis que tenía que ver con borras de los estanques que estaban en mantención, que tampoco se trataba de borras. Efectivamente, cuando se comienza el proceso de mantención de un estanque, lo primero que se hace luego del vaciado es efectivamente retirar borras. En el caso de los estanques que se estaban en mantención, ese retiro de borras se había producido con mucha anticipación a los eventos. En uno de los casos del estanque, con más de un año de anticipación. Ese es un retiro que se hace desde el estanque y se hace a pala. Son residuos sólidos y se hace a pala y se retiran para iniciar un proceso de mantención del estanque. No es mediante un camión succionador, porque tengo información acá que el retiro de la borra de crudo es mediante un camión succionador y su depósito en piscinas de separación. Eso es lo que declaró anteriormente el gerente general cuando estuvo acá. Sí, ¿Se puede aclarar? Sí. Quizás nos puede aclarar un poco más ese proceso, porque acá primero el gerente general nos dijo que ahí en esas piscinas solamente había agua de mar, no existía ningún residuo de óleo. Qué bueno que usted nos aclare que sí existen residuos oleosos en esa agua. Y segundo, que se hacía a través de un camión que succionaba directamente, de forma cerrada también, a través de un circuito cerrado supuestamente, de esas piscinas. Si me permite, presidente, y cuando Domingo me puede complementar, diría dos cuestiones. En el proceso de mantención de los estanques se produce el retiro de borras, que es un residuo sólido, se hace con pala y eso después se somete a disposición final. Eso no llega a las piscinas de decantación y en parte de este proceso no hubo borras que llegaran a las piscinas de decantación asociadas a la mantención de ningún estanque. Lo que llega a las piscinas de decantación efectivamente es agua, y agua que viene con rastros oleosos. Eso es así. En el caso de la cuestión en relación con agua de mar, es que a propósito del proceso de mantenimiento de esos estanques, lo que había en esa etapa o en esos momentos en los estanques que estaban en mantención es que estaban en una última fase de mantención donde efectivamente se usa agua de mar, luego de que se ha hecho todo el gravillado, para efectivamente probar que el proceso de mantención está bien hecho y no hay ninguna filtración o fisura. Y esa agua de mar, en el proceso de mantención, es que después la que se envía a través del sistema de separación API y las piscinas. Son dos cosas distintas. Adelante. Lo que pasa es que estos procesos duran un año aproximadamente y tienen más o menos 6 o 8 etapas, ¿no? Una etapa efectivamente es de lavado, como dice, del estanque, como planteó Gabriel, con agua de mar que después se bota. Pero hay un momento anterior en el cual se extrae el petróleo, el crudo que hay adentro, o el petróleo, dependiendo de para qué sea el estanque, ¿ya? Pero lo que se alcanza a succionar para sacar no llega hasta el final. Entonces ahí se producen dos fondos. Un primer fondo de agua oleosa de resto. Y eso se trata y va a las piscinas decantadoras, a los decantadores API, ¿ya? Y finalmente se deposita en una piscina decantada donde quedan los últimos rastros y se vuelve al mar, todo eso medido cuáles son las condiciones en que llega al mar. Y debajo de eso queda un sólido, y esa es la borra.
Ahora, que algunos trabajadores le llaman borra todo es otra cosa, pero la borra es un sólido y tiene un tratamiento distinto, que es tratamiento de residuos sólidos, y no va a las piscinas, no va a las API ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, insisto, hay una parte que es agua, es agua oleosa, tratamiento por la vía de residuo líquido, y el resto del fondo, que es sólido, tratamiento de sólido. Al menos eso es lo que me explicaron en el terminal y lo que yo vi cuando me tocó ir. Perfecto. Bueno, gracias, Gabriel, Juan Domingo. Muchas gracias por asistir a esta comisión, gracias por su disponibilidad también y por aportar los antecedentes. Así que quedan liberados de la comisión. Si quieren decir algo para finalizar, bienvenido sea. Muchas gracias, presidente, y quedamos a disposición de posteriores Perfecto. consultas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, diputados, diputadas. Si es que eso nos explicó algo. Es lo que suponíamos todos y es lo que nos explicó el intendente, la superintendente. No nos explicaron lo mismo, menos el presidente que nos explicó algo bien distinto. Otra cosa. Sí. No, gracias. Pero yo creo que los oficios llegan a casa a llevar la respuesta, llegarán, no sé. Es que tengo un oficio por el tema del varamiento de carbón en ventana y puede que nos llegue después. Hay tiempo para eso. Hay tiempo. Si nos llegue después. O sea, no mejor, pero. Ya, diputados, diputadas. Bueno, tengo momento de oficios. Si es que alguien quisiera tener alguna propuesta, diputado Pardo. Sí, en relación al muelle de Oxiquim, yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para oficiar a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y hacer dos consultas. El año 2009, voy a mandar la fecha exacta, no la recuerdo de memoria, la Armada evacuó un informe en el cual señalaba que el tráfico marítimo en la bahía de Quintero estaba saturado y no era posible incrementarse. Entonces, la consulta es si la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas tiene antecedentes de ese informe, si fue actualizado por la Armada y el impacto que tendría el nuevo muelle en relación al tráfico marítimo. Y en la misma línea, preguntar si existe constancia de algún cambio, porque ha circulado en forma, digamos, oficiosa, que se habría modificado el proyecto y que ya no incluiría el dragado de los varios miles de metros cúbicos que tenía el proyecto original. Entonces, consultar si Concesiones tiene antecedentes de ese cambio en las condiciones del proyecto. Perfecto, ¿de acuerdo? Yo quisiera oficiar como comisión, si hay acuerdo para que el gobernador marítimo de Valparaíso dé cuenta de las medidas que se están tomando para evitar los varamientos de carbón. No sé si ustedes supieron que hubo un varamiento de carbón en la playa de Ventanas. De hecho, la misma gente se está bañando, siempre hay, pero en Año Nuevo, los primeros 2 días, se produjo el evento y creo que es importante que nos pronunciemos. Que se informe si existe una investigación sumaria administrativa para buscar responsables y sancionarlos. Y solicitar además que mientras el carbón no sea retirado, que la autoridad marítima suspenda el uso de esa playa porque estamos en época estival y creo que es grave que los chicos estén bañándose en esa playa. ¿Hay acuerdo? ¿Cómo se podría solicitar eso? O sea, ¿qué peso tendría una solicitud de ese tipo? Técnicamente no sé, pero creo que es importante colocar el punto. ¿Les parece? Perfecto. Venga, los oficios. A la autoridad marítima también preguntando si la motonave Cabo Victoria, ¿cuándo descargó combustible en Quintero y cuánto tiempo permaneció en la bahía o a la cuadra de la bahía de Quintero después del 8 de agosto? Si se puede, y si puede informar también respecto de cómo se ejecutó la supervisión del circuito cerrado que señaló ENAP en relación a la descarga. ¿Esto es para quién?
Para la autoridad marítima, me imagino que el capitán de puerto, pero no sé cómo se canaliza legalmente el oficio. ¿Puedo precisar o complementar? Por supuesto, No, somos un equipo. Quizás definir el detalle de todas las operaciones que realizó esa nave desde que ingresó hasta que salió del puerto. Sí, y si es factible que hubiese realizado una operación de speech sin que la autoridad marítima lo hubiese Perfecto, sí. descubierto. Hay acuerdo. Bueno, para finalizar, tenemos nuestra última sesión el lunes 14. A propósito de lo que señala el reglamento, ¿hay algo que acotar, secretaria? Sí. Por favor. Presidente, yo no sé si entendí mal, pero yo entendía que la última sesión era hoy día, y a contar de hoy día empezaba a correr el plazo de los 15 días que dispone la ley orgánica y el reglamento para formular las conclusiones y las propuestas. Le leo, presidente. La última sesión que una comisión especial investigadora celebre dentro del plazo se entenderá prorrogada hasta por 15 días, exclusivamente para que aquella acuerde las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que habrá de incluir en su informe a la sala. Hasta por 15 días, pero la práctica es que siempre se han dado esos 15 días para efecto que los diputados hagan llegar sus conclusiones y sus propuestas. Ya, entonces no alcanzaríamos, si tenemos la última sesión el 14, el 14 claro, y el 21 nos juntamos para ver las conclusiones, tendríamos 7 días para enviar la información. Ya, perfecto. Entonces, ¿Y no es posible abrir ahora la temporada de observaciones para preparar el informe final? Porque yo no sé cuáles son los próximos invitados. No hay más invitados. Que tendría que ser. Ya finalizamos con la parrilla de invitados. Podríamos haber traído al presidente Irán, pero no, está muy lejos. ¿Y si terminamos, para qué quiere hacer sesión el 14? Ayatola. La sesión sería el 21 para efectos juntarnos para las conclusiones y las propuestas. Sí, me equivoqué yo. Tenía mal anotado acá. No soy yo, ese programa lo entendí, no sé si yo estoy mal. Sí, está bien. Si es que finaliza en este momento la comisión investigadora, los antecedentes, por ejemplo, que el exministro Mena pueda agregar a esta comisión, ¿cómo opera esa se pone información? en el informe hasta el momento de dar cuenta del informe. Ya, perfecto. El día anterior, porque en la mañana si llega ya no lo puedo poner, pero... ¿Hay alguna señal de vida? Sí. Claro, no ha llegado información oficial, pero hoy recibí un WhatsApp, de hecho, una hora antes de la comisión, de que se le autorizó a él responder por escrito, igual que lo hicieron los alcaldes, para... ¿Se le autorizó o se le pidió que respondiera por escrito? Parte no, a él, el Banco Central, el Banco Mundial, a él lo autorizó para responder. Nosotros habíamos enviado, si recuerdan, hace 2 meses más o menos esa solicitud, y estaría en condiciones para agregar esa información al antecedente. Por eso mi pregunta era cómo operaría eso. Se agrega igual, de todas formas. Y otra pregunta respecto a la posibilidad de que se pueda incluir antecedentes de la Fiscalía, o la Fiscalía ya derechamente cerró las puertas a cualquier información que pueda entregar a la información, a la comisión. Yo, por su intermedio, presidente, adelante. Yo me comuniqué con el fiscal de acá de Quintero, con el fiscal jefe de Quintero, para efectos de decirle que si podrían asistir. Él me hizo presente que él no estaba a cargo, que la señora Cartagena era quien llevaba y que ellos eran fiscales coadyuvantes, la señora Aldana y él. Y le envié una invitación por escrito que él hizo llegar a la señora Cartagena, y ella tiene la respuesta acá y dice que tiene prohibición legal de pronunciarse y cita la normativa legal por el artículo 182 del Código Procesal Penal, y porque ella está a cargo de la causa, que fue lo mismo que me había adelantado el señor Diner, que es el fiscal de Quintero, que era lo más probable que me contestara, me adelantó la fiscal. Entonces yo creo que con esos antecedentes no creo que tengamos mayores detalles de la Fiscalía. No creo que se pronuncie. Y una pregunta quizás ignorante, pero ¿no es posible, una vez emitido el informe,
en caso que surja una condena o salgan más antecedentes del caso, no sé, reabrir el informe de algo o reincluir a futuro observaciones al informe? Todas las preguntas ahora. Yo podríamos suspender para que esto no salga. Porque yo en el fondo no tendría por qué sugerirlo. Yo lo que sugeriría sería hacer una comisión investigadora 2. Si vuelven a... Porque reabrir el informe ya no se puede. Pero podríamos, y yo podría tomarla también, hacer una comisión investigadora 2 una vez que se sepa la investigación, si es que se da, si hay mérito para eso, en la Fiscalía. Sí, pues yo creo que puede durar. La investigación de la Fiscalía puede durar un año. ¿Sí? Pero por eso yo creo que... formalizada. Bueno, diputados, diputadas, bueno, entonces, esta sería la última sesión relativa a recabar información. Tendremos una próxima sesión que es relativa a las conclusiones. El 21, claro, el lunes 21. Y bueno, esto se debe votar y hagamos los esfuerzos necesarios vía nuestras bancadas para que se coloque dentro de los puntos de las tablas semanales para esa misma semana, considerando que la última semana es semana distrital. Por lo tanto, ojalá tengamos ese compromiso para nosotros presionar también a nuestras bancadas vía acuerdos de comité para que esto podamos votarlo dentro de enero. ¿Les parece? Perfecto. Ya pues, diputados y diputadas. Sí, adelante. Disculpe, por intermedio, para no tener malos entendidos después. Si la sesión del 21, bueno, antes de que la sesión ojalá me pudieran hacer llegar las conclusiones y las propuestas para yo ir preparando algo más o menos y a lo mejor un consolidado para ese día votar nomás, porque si no se ponen de acuerdo no vamos a poder terminar la sesión del 21. 15. Y luego de ello... Yo el 21 mismo, que salimos tarde, no puedo llegar a hacer, ya lo voy a tener avanzado. El 22 yo podría entregar el informe de tal suerte que se daría cuenta el 23 para ser votado el 24. Para que no el 22 no crean que va a estar el informe en la sala porque no alcanzo. Tengo que consignar las conclusiones, las votaciones. Entonces yo me comprometería a que esté el 23 en la cuenta. Ya. Perfecto. Eso es presidente. Bueno, diputados y diputadas, fue muy grato trabajar con ustedes. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.